Hoy tenemos en el Boletín Oficial del Estado una magnífica noticia. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado un decreto del Gobierno de España con una subvención directa a la ciudad de Vigo de 2 millones de euros para mejorar la competitividad en el sector turístico. Un decreto exclusivo para la ciudad de Vigo. 2 millones de euros. ¿Para qué? Bueno, pues para la musealización de la Fortaleza do Castro, a la que se le dedicarán 1.300.000, y para 20 pantallas gigantes de MUPIs digitales de señalización y para proponer allí una nueva forma de señalización en la ciudad. ¿Por qué nos dan esta subvención? Porque estamos en un proyecto extraordinario de mejora turística. La evolución turística en la ciudad en los últimos 5 años fue de un aumento del 44%, casi el 50% de aumento del turismo. En la Navidad es incalculable lo que está sucediendo y tenemos un extraordinario proyecto de desestacionalización en la Navidad. Y la Navidad ya supera en Vigo a los meses de julio y agosto. Bueno, pues esto es un proyecto porque esto es lo que se busca en España. Exactamente lo que está sucediendo aquí. La concesión y la subvención reconoce el enorme interés de Illas Cíes, Patrimonio de la Humanidad, como reclamo turístico, y la Navidad de Vigo y el Vigo vertical. El decreto nos reconoce, el Gobierno de España nos reconoce 3 grandes proyectos y procesos de atracción turística a la ciudad. Primero, la Navidad de Vigo, lo nunca visto. Segundo, CIES, Illas Cíes, Patrimonio de la Humanidad. Y tercero, que se incorpora ahora, el Vigo vertical. Por tanto, yo tengo que mostrar mi satisfacción, tengo que mostrar mi reconocimiento y bueno, pues efectivamente una ayuda del Gobierno de España al proyecto turístico más importante que hay en este momento en toda España. No hay nada igual a la Navidad de Vigo. Y nos lo reconocen con esta ayuda y con este apoyo.